Muy buenas noches. Vamos a revisar la el ejercicio. Den un segundito porque una de sus compañeras no puede entrar. No sé si no está poniendo bien la clave de acceso. Déjenme ver esa instrucción y ya vuelvo con ustedes. Ahora sí, vamos con la 31, vocabulario. Que bueno, en lo personal a mí esta sección me gustó porque me permitió hacer ciertos filtreos con contenidos de otras asignaturas. Por lo menos aquí aproveché para que ustedes reforzaran la parte conceptual de física, química, como se habrán dado cuenta, y le he hecho mucha creatividad, ¿vale? Entonces comenzamos con lo primero, que es la palabra, que se refiere al último punto hasta donde llega o extiende algo. Creo que es la D, ¿no? Término, Yo había puesto la B, pero ahora creo que no, creo que es la D. no. Mira, además lleva un acento. Está mal el acento, ¿no? Ahí. No, y además, término con acento me parece que hace referencia no a la cuestión de la extensión, sino a lo que es el, ¿cómo se llama? La palabra, pero no mentira, yo me confundí. Término sin acento es cuando hace referencia a la palabra. Término con acento es efectivamente el último punto hasta donde llega o extiende algo. Esa es la palabra correcta. ¿Sale? Es esta, sí es la de. Miren, soy tan bueno que hasta luego yo mismo dudo de mis respuestas correctas. Destino, no, porque hace referencia a un sentido. ¿Sale? Perspectiva es cómo estás mirando el espacio. Y lejanía hace referencia a la distancia, más no al último punto a donde llega algo. Dependiendo de del contexto comunicativo, que es un tema que ya hemos referido antes, es que quizá puedan ser sinónimos, pero por lo menos en lo que atañe al ejercicio, la palabra correcta o la opción correcta es término. ¿Vale? Bien, vámonos con la 32. El término elegante, ñaca, 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 quiere La decir exactamente. Muy bien. Dotado de gracia, nobleza y sencillez. Aunque no, mentira, mentira, no es la A. Yo puse que es la C. Regio, magnífico y solemne. La B. Miren, la A no puede ser porque aquí entra la parte de sencillez. Y si se dan cuenta, está viendo aquí una contradicción. ¿Sale? No puede ser elegante y sencillo. Incluso vistiendo de manera más sobria, estás proyectando cierta opulencia. ¿Va? La C no puede ser
porque no necesariamente, si se dan cuenta, estos términos ya son superlativos. Y elegante no necesariamente es magnífico, solemne. Entonces, y bueno, la D es una paráfrasis de la C. Entonces, si son casi lo mismo, pues obviamente se anulan, ¿no? Traten de checar esos huequitos. Así que Entonces la D. es la B. Perdóname, David, andabas ahí haciendo un poquito de ruido y no me escuchaba. Es la B, ¿sale? Busquen ahí esta parte de la lógica. No, la D, ¿no? ¿No es la D? No, es la B. La D no es porque ahí estoy parafraseando la opción C. Ok. ¿Va? Vamos con la 3. Aquí entra la parte de la inferencia. Rayita se define como la representación del estado de ánimo que se tiene en el rostro, mientras que hace referencia al aspecto exterior de alguien o algo. Yo puse la A. Yo puse la B. Está bueno el asunto. A ver, vamos a ver los demás. Váyanse por la cuestión más coherente. Rachel. Yo la sé. Bien, David, tú la C. No puede ser la C porque hablar de aspecto está haciendo referencia a una cuestión exterior. Y si tú lees la primera, se define a una representación del estado de ánimo. Otra vez, tienen que poner mucha atención al contexto comunicativo. Eso es lo que les va a dar el tip de en qué sentido se está ocupando esa palabra. Por eso, no voy a dejar de comentarles que es clave la comprensión de lectura. Y no es una lectura mecánica, es una lectura razonada. Que si la hacemos de forma superficial, y yo mismo he cometido el error en esta sesión, pues hace que caigamos en la confusión. Pero si leemos, comprendemos y razonamos, va a ser más fácil ubicar la relación. Y entonces, la pregunta se va a presentar menos complicada. Y esto es aplicable para todas las asignaturas. Esto es aplicable para todo el examen. Porque la UNAM, dentro de los recursos que ocupa para jugar sucio, es el contexto comunicativo, es el vocabulario. Y ahí está explotando una deficiencia que tristemente es una cuestión general, no importando si tienes tiempo sin estudiar o estás embalado y recién acabaste el bachillerato. La comprensión lectora. ¿Vale? Entonces, deben de ser más efectivos en cuanto a la comprensión, el razonamiento y también el sentido de la lectura. Acuérdense lo que vimos en la parte de español de comprensión lectora, que además dependiendo del sentido tiene que ver la comprensión. Hay ocasiones en que no necesitas leértelo todo, sino simplemente hacer una lectura exploratoria que busque un dato concreto. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí más bien es razonar dependiendo de la situación. Por ese aspecto no es, y de hecho aspecto y figura serían prácticamente sinónimos. Y miren, la D tampoco sería porque lo único que hice fue cambiarlas. Ahora, figura. ¿Será? ¿Cuál sería la diferencia entre porte y figura?
que, mira, yo puse la A, pero ahora estoy pensando en la B, Ujú. porque si hablas de alguien, yo creo que sí queda el porte, pero si hablas de algo, yo creo que queda figura. Exactamente. Y esos detallitos, si nos ponemos muy finos, es prácticamente lo que les va a dar la carta de aceptación en la UNAM. Incluso no es tanto que sean enciclopedias y se aprendan desde mate hasta filosofía. Es la observación y, como bien lo comentaste, identificar esos tips que dentro de la misma pregunta te van a llevar a la respuesta correcta. Pero viene una cuestión, digamos, simbiótica. Ay, me vi muy Marvel con ese término. Si no conoces las bases del tema que estás enfrentándote, puedes incurrir en el error. Por eso, no solamente es razonar, sino tener una comprensión general de los contenidos. Y esa es la clave y también se los he comentado. Deben de tener un bagaje sólido de las asignaturas, pero también comprensión lectora y una capacidad de razonamiento. Además de regular sus nervios, porque a menudo los nervios son los que nos impiden llegar, nos hace estar más distraídos. Quienes logran eso, aún sin tener el nivel formativo necesario para entrar a la universidad, quedan. Y se los digo porque así como tuve compañeras que tenían un rato sin estudiar, pero lograron desarrollar esas capacidades y se volvieron unas alumnas que incluso me llegaron a superar, y yo ya trayendo una carrera encima. Así me topé con gente que aún estando en la misma situación que yo, con su segunda licenciatura, no sabían leer y les fue mal durante la carrera, tardaron muchísimo y por ahí hubieron 2 personas que terminaron dándose de baja. Entonces son cuestiones básicas que aparentemente desarrollamos en niveles escolares anteriores, pero que llegamos flojos. Y entonces el examen sí es una prueba que evidencia esas limitaciones, pero que también incluso sin tenerlas completamente se pueden superar. Así es de bajo el nivel académico que tiene el examen de la UNAM. Y ojo, no lo digo por soberbia ni por demeritar. Al ser una prueba tan estandarizada, el nivel es bajo. Pero ¿por qué tiene un alto porcentaje de rechazo? Una, por la demanda y el nivel de competencia, que es un factor importante, y ya en términos individuales, porque a pesar de todo, no tenemos lo mínimo. Y aquí mucho incide el cómo uno está estudiando, que desafortunadamente nos clavamos con el formato de lo fácil o del memorizar. Pero ante situaciones como esta, la memorización se queda corta. O enfocarse a cuestiones específicas como también lo llegan a hacer, y que tristemente es una beta que explotan muchísimo los cursos que se dedican a esto. Lo reducen a lo mínimo y por consiguiente no van bien preparados. Si ustedes analizan las actividades que yo he desarrollado en las clases, tanto aquí como en historia, y bueno, próximamente en las otras materias que voy a dar, van con intención no solamente que sean expositivas, sino de que vayan afincando esas competencias que necesitan. ¿Vale? Entonces, bien, bien. A partir de ese razonamiento, la respuesta correcta es la B. Si solamente se centrara en algo, en efecto, sería porte. Porque porte estamos aludiendo a un individuo. Pero aquí están involucrando algo. Entonces ese algo puede ser un objeto. Un dado no tiene porte, pero sí tiene una figura. Ahora, el término, si lo quieren ver más exigente, más adecuado, sería aspecto, pero no la puse.
Y lo hice a propósito, para confundir. Y porque también, tristemente, el examen está hecho tan mal que a veces ni siquiera aparece la respuesta más asertiva. Pero sí hay una que, si somos un poquito flexibles con la lógica, cumple con lo que nos están preguntando. Y a eso también hay que prepararse. No hay que ser rígidos ni cuadrados, porque si no, imagínense, estamos cediendo terreno que no debemos. Y recuerden que la meta es sacar el mayor puntaje posible. Así es que también ahí implica la parte del razonamiento, no ser cuadrados. Considerar que la prueba tiene errores, que no está bien hecha. Y también es otro recurso que a propósito tiene la UNAM para quebrarles su seguridad. O sea, al final esto es un filtro. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Buena aportación, Edgar. Muy buena aportación. Gracias. No, ninguna. Bien. Va. La A es la cantidad de materia que posee un cuerpo, mientras que es la fuerza con que la gravedad atrae a la materia. Yo puse Pregunta la de B. física. Yo la D. La D. Es correcto. Y miren que hasta me puse a repasar física para desarrollar este reactivo, ¿eh? Dije, ¿por qué? ¿Por qué no ser más coquetos? ¿Por qué no apelar a la interdisciplinaridad? Y bueno, ya se dan cuenta que con lo que aprenden en español les da pie para sortear un reactivo que puede aparecer en física. Que si ustedes analizan lo que ven en física, no todos los reactivos son prácticos. De hecho, un buen porcentaje de las materias experimentales son de carácter conceptual. Entonces, la parte del lenguaje va a ayudarles muchísimo. El razonamiento verbal no saben cómo les va a dar facilidades para que puedan pasar el examen. ¿Vale? Bien, bien, bien. Correcto, correcto. Ahora nos vamos con mi mero mole, con historia. La hambruda sufrida por el pueblo francés en el último tercio del siglo XVIII, el endeudamiento de la monarquía y la derrota de Francia en la Guerra de los 7 Años contra la Gran Bretaña fueron acontecimientos que son considerados como de la Revolución Francesa. Causas. Yo puse la A. Yo también. Y no es la correcta. A ver, las demás, aprovechando que ahora es una clase taquillera, ¿están de acuerdo con sus compañeros que es la... Consecuencias. No. Aquí te está dando un tip. El último tercio del siglo XVIII, o sea que fue antes de la Revolución Francesa. Acuérdense que la Revolución Francesa ocurre en 1789. Yo le puse la C. La C, David, es correcto. Ojo, aquí sí, aunque es español, baja un poquito el micro. David, gracias. Aunque es español, sí aprovecho para tocar un punto que genera mucha confusión en historia, y eso se debe también a que los materiales de estudio no son muy atentos a esa cuestión. Cuando hablamos de causas, estamos hablando de las condiciones que generaron que se desarrollara un fenómeno. Por ejemplo, una condición una causa para que, por ejemplo, haya un cambio de estado en la materia con el agua, es que su temperatura se eleve hasta 100 grados. Así que la causa para que haya un cambio de estado sólido a líquido es la elevación de la temperatura. Antecedentes son hechos previos que tienen una relación con el evento que se está suscitando. Y si ustedes leyeron con atención el reactivo, les están dando hechos concretos, no condiciones.
Y si ustedes checan el manual de historia universal que les compartí, que ese es si es producto de mi mente rústica, hago una aclaración. Sí diferencio entre una causa y un antecedente. Ahora, aquí es en donde entra la parte de la interpretación y de la flexibilidad. Tristemente, incluso en el pruébate, no llegan a reconocer esta diferencia. Entonces aquí hay que ponerse muy buzos y actuar con criterio. En esta ocasión, la respuesta correcta es C, los antecedentes, ya que son eventos que tienen una incidencia en el desarrollo de la Revolución Francesa. Son eventos, son hechos concretos, acciones concretas, y tienen una relación con la revolución. Por eso son antecedentes. Pero no son causas. Las causas serían la crisis de la monarquía absoluta, la inestabilidad económica de Francia, el rezago social que había producto del antiguo régimen. ¿Notan cómo cambian las cosas? Digamos que los antecedentes son hechos concretos Exactamente. y Definidos, son particulares. la causa puede ser, o sea, no son hechos, pero son ¿cómo dices? Condiciones Condiciones, generales. ¿verdad? Condiciones generales. Exacto, ahí si se dieron cuenta involucramos un poquito la lógica, que eso es algo que vamos a tocar un poco en filosofía. Los antecedentes son hechos particulares que tienen que ver con el fenómeno en cuestión. Y las causas son procesos generales. Piensen en ustedes, ¿cuáles son las causas que los están llevando a enfrentarse al examen de selección, a tomar clases conmigo? ¿Y cuáles son los hechos? Los antecedentes. Las causas podrían ser las facilidades económicas del proyecto, su agenda, que quizá están buscando una propuesta diferente en su formación, que necesitan el apoyo de alguien que les desarrolle estas materias para poder adquirir los conocimientos. ¿Cuáles son los antecedentes? Que a lo mejor no encontraron un curso que esté adecuado a las necesidades que tienen, que no llegaron a juntar el suficiente dinero para irse hacia otras propuestas, o que tal vez la metodología que se ocupa no les favorece. ¿Vale? Entonces, si notan los contrastes que hay entre una causa y un antecedente, ¿sí? Sí. Bien, pero ojo, tengan mucho cuidado, no sean cuadrados. Aunque yo les comenté estas diferencias, si en el examen todavía no llegan a ese punto de claridad, bueno, sean flexibles. Y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya después, cuando reciban su carta de aceptación, le mandan un texto a la UNAM para decirles que no se pasen de lanzas, que hagan mejor las pruebas, ¿no? Se supone que el examen está diseñado por expertos. Pues, ¿cómo es posible que algo tan básico no lo lleguen a manejar bien? Vale, entonces, la 35 ahí está. Y de paso, pues ahí pusimos un pequeño hipnosis de la Revolución Francesa. Corrió el joven a recibir a su novia a las... Sí. Eso estaba más sencillo, ¿no? Después de los catorrazos que les puse con las primeras 3 preguntas, llegó una más tranquila. Y ese también es el ritmo que tiene el examen. ¿Ese es también el que comentas? El ritmo que tiene el examen. Les puede venir una pregunta complicada que los va a desestabilizar. Yo las bauticé como preguntas Arierte. Los Ariertes eran máquinas de guerra que tronaban, bueno, que más bien destruían las murallas, les hacían boquetes. Y ese es el fin que tienen esas preguntas específicas. Si las analizamos no son tan complicadas,
pero son particulares, tocan temas muy específicos si los quieren ver así. El objetivo, romperles la atención, que los hagan dudar de lo que saben. Y después de eso, 1 o 2 reactivos, lo que van a ver es una pregunta de lo más sencilla. Pero si el reactivo arierte cumplió su función, van a tener 2 errores, no 1. Porque ya la sencilla ustedes mismos la van a poner complicada. Y es parte de los recursos que ocupa la UNAM para que el examen sea más complicado. Pero si ustedes identifican esa cuestión y como dicen por ahí, se mantienen firmes, su muralla no cae, no solamente van a tener más aciertos, sino que van a mantener su confianza. Y la confianza es muy importante para tener buenos resultados en el examen. Si no tienen confianza, si dudan de más de lo que saben, olvídenlo, están fritos. ¿Sale? Entonces es muy importante reforzar eso. Vámonos con la 37. Aquí a manera de adivinanza, soy una magnitud de la física que expresa el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Ah, Ah, A Yo ver, puse mis la C. físicos, es velocidad. Estamos hablando de una constante. La aceleración, digamos que es cuando cambia. Sí, la aceleración es el cambio de estado de reposo a movimiento, ¿no? Exactamente. Les digo que me puse hasta a leer física para desarrollar estas preguntas. Y otra vez jugamos con el lenguaje. Así es que aguas. Aquí hay un doble bonus. Y fíjate, Ojo. Ajá. yo podría descartar, fíjate, supongamos que estamos entre aceleración y velocidad. Ajá. Podríamos descartar celeridad nada más porque hasta donde tengo entendido no es un término que manejan en física, sino más bien sería, no sé, velocidad tal vez. Exacto, es un sinónimo. Ajá, rapidez no porque ahí estamos hablando de, ¿cómo se llama? Igual tampoco también está incluido más bien en velocidad, o sea, no es como que otro concepto de la física que te mida la rapidez, no te mide la rapidez, sino la velocidad, ¿no? Más bien como que el más general, término más Exactamente. general, como magnitud, yo creo que es la velocidad. Y el de aceleración, pues por el tema de que es el cambio de un estado de reposo a movimiento, ¿no? ¿Y cuál es la clave de ese razonamiento que es perfecto, muy bien? El cómo les están enunciando el reactivo. No Porque te dice que es magnitud de la física. O sea, exactamente, ahí acota tienen la la... frase clave, exacto. Si hubiese sido más general en otro contexto comunicativo, pues tal vez entonces hasta yo hubiese puesto 3 o hasta 4 respuestas correctas. Pero no es así. Entiendan el sentido del reactivo, ¿vale? Y eso los lleva a velocidad. Entonces, por ahí, bueno, no soy profesor de física, pero sí les recomiendo que hagan un glosario de esos términos que suelen parecerse, pero que aluden a cuestiones distintas, ¿no? Peso, masa, volumen, velocidad de aceleración, reposo, cinética, y bueno, más cosas, tampoco me voy a meter en camisas de 11 varas. Eso, hasta donde me han comentado mis colegas que dan esas materias, y bueno, tú ahí, Edgar, me podrás ayudar porque estás más para allá que para acá que yo en eso, eh, facilita el cómo aplicar una fórmula y a qué fenómeno se está refiriendo. Más cuando, bueno, ahí en física una fórmula de pronto parece un cubo Rubik, la despejan, la sustituyen y sale una fórmula para otra cosa, ¿no? O sea, qué sé yo. Pero otra vez, la parte del lenguaje es importante, lo conceptual. ¿Sale? Entonces no basta con memorizar, sino saber identificar en qué situación se está ocupando
ese concepto o categoría. ¿Vale? Bien, muy buena aportación. Va la 38. Miren, hasta parece clase multidisciplinaria. Vocablo que hace referencia a un tipo de texto que narra una historia con un final fatal para sus personajes y que pretende exponer una lección moral a sus lectores. La B, trágico. Exactamente. Exactamente. ¿Los demás están de acuerdo en que fueron trágico o pusieron otra? Miren, aquí Yo ya. puse dramático. De acuerdo. Pero sí, ya vi por qué. ¿Ok? Aquí, bueno, ya es un guiño de lo que vamos a ver en Lite. El dramático es un género literario que está enfocado al teatro. Y eso implica que puede ser una comedia o una tragedia. ¿Sale? Es más abierto. Y la pregunta dice que es un final fatal y que además expone una lección moral. O sea, tiene un carácter educativo, formativo. Por eso a los griegos les encantaba el teatro, porque mostraban la tragedia. Pero en el contexto dramático también vemos que hay comedias, que hay inclusive zarzuelas, porque ahí ya mezclan la parte de la ópera con el teatro. En fin, varias cosas más que vamos a ir tocando. La fábula no. La fábula no necesariamente tiene un final trágico, aunque sí uno de sus elementos más Una distinguibles, enseñanza, ¿no? exacto, es dar una lección moral, pero no necesariamente es tragedia. O sea, no todas las fábulas son como la cigarra y la hormiga, donde pobre cigarra ya se muere en el invierno, ¿no? No todas son así de intensas, ¿va? Y bueno, la profecía es más como una proyección hacia el futuro, es una predicción. Es que tampoco es. Aguas ahí otra vez con el lenguaje. Una cosa es que coloquialmente incluso lleguemos a ocupar como sinónimos dramático y trágico, que yo pienso que por ahí fue la confusión, y otra es lo que ahorita estamos observando. Tienen que ser ahí finos, pero buen esfuerzo. Cuando hablamos de punto cardinal, estamos indicando que es un término que... La B. Exactamente. Muy bien. ¿Los demás La B. estuvieron correcto? Bien, David. Sí, la ve. Esta igual, ¿no? Estaba sencillita. Después de los guamazos que puse ahí en física, en geografía, en literatura, bueno, algo tranqui con Lite. Va bien, 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 bien. Oye, aunque fíjate, creo que igual aquí también podremos descartar el A por la generalidad de B, ¿no? Porque sí Exactamente. está en la rosa de los vientos, pero... Pero pues no es la única. Ajá, pero exactamente, porque la rosa de los Faltan vientos elementos. es una cosa material, un dispositivo, ¿cómo decirlo? No sé, un instrumento. Faltan elementos que lo definan. Queda muy al aire. Puede ser cualquier cosa. O sea, sí es, pero es tan ambiguo, y otra vez entra la lógica, que esa ambigüedad hace que la opción se anule. Y esa es, por ejemplo, una bronca que yo tengo, y ya no me meto ahí porque hago muchas bilis, con la mayoría de los ejercicios y actividades que promueven mucho en Facebook. La redacción que ponen en esos aspectos está mal y además las respuestas están demasiado ambiguas, lo cual no te ayuda demasiado para prepararte para el examen en donde sí llegan a haber cuestiones específicas, aunque sean simples, valga la contradicción. Aquí un error muy común que se explota bastante comercialmente es que tienden a conformarse y de ahí no pasan. Y eso habla que, bueno, desafortunadamente tampoco no le echan ganitas y le invierten tiempo a la mejoría de su material de estudio.
Y en consecuencia ustedes se quedan con eso que piensan que es como va a venir en el examen. Y en algunas cosas sí aparecen, pero no en todas. Entonces, cuando se sale algo fuera de su mapa, es en donde empiezan los problemas, porque aunque sepan los contenidos y los conozcan, el hecho de que no estén amarrados, que estén acostumbrados a una redacción ambigua, pues hace que se quiebren. Por eso tiro por viaje ahí ponía mis comentarios de que pues esos reactivos no servían de mucho. Y no los cambian, así es que tengan cuidado. Tengan cuidado y un buen ejercicio de práctica es identificar los errores en las guías. Conocer el lenguaje. ¿Vale? Eso les va a dar un mayor dominio del entorno. Y si lo dominan, pues ya están más tranquilos, ya están del otro lado. ¿Vale? Bien, vamos con la última. El río Bravo es el límite fronterizo entre Estados Unidos y México. Yo puse la B. Yo también. Bien. ¿Y por qué no la A? Por el artículo el. Exactamente. El borde, no la orilla. No pude haber puesto ¿cómo se llama? Pude haber puesto la orilla y está en lo correcto. Pero miren, vamos con la parte de la coherencia. Es el borde. ¿Sale? Y además, como ya lo veníamos platicando, si hablamos de orilla, orilla es bastante general. O sea, siempre hay una palabra que va a quedar mejor. En este caso es borde. ¿Sale? El afluente no, porque como vamos a ver en geografía, el afluente es un río que nace de un curso de agua principal. Es un ramal. Y el cauce no. El cauce, digamos, es el cuerpo del río, lo que lleva. Por eso se habla de que tiene un cauce muy potente o muy fuerte. El agua ¿Qué va dijiste que es embravecida. afluente? El afluente es un río subsidiario de un cuerpo principal de agua. ¿Sale? Por ejemplo, el Amazonas tiene varios afluentes. El Paraná, el Orinoco, y bueno, otros tantos más que no conozco. Habría que ver en un mapa si el río Bravo tiene un afluente, es decir, que se le nace un río ahí subsidiario. Pero, otra vez, si razonamos, pues el afluente no cuadra como frontera. En cambio, borde sí. ¿Vale? ¿Cómo les fue en este? Que me tardé un poquito, pero lo consideré bastante necesario. ¿Cómo les fue? Más o menos, a mí la mitad y mitad. 5 de 5. ¿Lograste identificar qué fue lo que te falló, Alma? Sí, ¿Qué fue? un poquito de la comprensión de lo que nos está preguntando. Ok, la comprensión lectora. Vale. A mí también, mitad, mitad. Bien. Se va lo del seminario de titulares. Ok, la comprensión. Alice, si pudiste hacer, Stephanie, si pudiste hacer el ejercicio, ¿cómo les fue, Rachel? Igual la comprensión. Sí, de La 10. comprensión. ¿Cuánto, perdón? 4 buenas nada más. 4, ok. Aguas por ahí. No estás tan mal, Rachel. Aguas, aguas. Si esto fuera un semáforo, yo pondría el grupo en amarillo. En amarillo con tonalidad a rojo. ¿Sale? Entonces hay que poner muchísima atención y tanto la lectura de estudio como las ejercitaciones que hagan por su cuenta en los exámenes simulacros, aprovéchenlos también
como actividades o prácticas de comprensión lectora. Si ustedes dominan la comprensión lectora, les puedo apostar que ya tienen gran parte del camino recorrido. Ya tienen asegurado me gusta un 40, más bien no, un 50% del reactivo. Porque hablar de que están leyendo bien implica que están poniendo atención, que están razonando. Y en consecuencia, lo único que falta, que es la aplicación del contenido, sale más fácil. ¿Sale? Entonces, sí, la comprensión de lectura, ya hasta parezco comercial, es fundamental. Sin eso, olvídenlo. ¿Vale? Así es que también le hago mi recomendación para que ajusten sus estrategias de estudio para que comprendan mejor lo que están haciendo. Y recuerden los tips que les di, detecten ideas principales, palabras claves, la relación de los contenidos, qué sentido está teniendo un término a partir del contexto comunicativo, entre tantas otras cosas. ¿Va? Y mucha atención, no lean de manera distraída. Que miren, hasta yo la termino ahí cruz azuleando. Edgar, ¿cómo te fue? ¿Me faltaste tú? Yo saqué 6 de 10. 6 de 10. ¿Dónde estuvo el embrollo? Las primeras 3 y la 35 fueron las que me Ok. fallaron. Como Y que también- sí, como que esos detallitos de, como te decía en una que yo puse una cosa, pero después ya que la leí aquí en la clase dije, ah, no, pues tiene que ser esta otra. Por la palabra figura, ¿no? Ujú. Entonces Y como que esos detallitos de lógica. una lectura un poco más atenta, ¿no? Ujú, Y el vocabulario. ujú, Siguiendo las también. preguntas, los sinónimos fueron ahí los que te causaron mucho ruido. Sí. Bien, 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 bien. Y bueno, esa parte pues también fue un pretexto para ver y medir cómo andan en otras asignaturas. Quizá muy, muy, muy sencilla la invitación, pero ahí está. Y el objetivo es que integren, no aprendan de manera segmentada, vincúlenlo. Ya se dieron cuenta que español genera habilidades y recursos que permiten aprender mejor desde matemáticas hasta historia o geografía. De igual modo, el que uno tenga conocimientos más específicos de esa materia me permite ampliar mi vocabulario para entender mejor lo que estoy interpretando como lector o bueno, otras tantas cosas. ¿Sale? Van de la mano, van de la mano. Traten de desarrollar ese superpoder. Vamos con las analogías. Ándale, estas están buenas. Arma esa guerra como. Puse la D. A ver, ¿qué relación hay entre arma y guerra? Fíjate, el Yo puse arma la es un instrumento que se usa para la guerra Ajá. y el argumento es un instrumento que se usa para el debate. ¿Y por qué martillo a clavo no? porque es como una Por- función, ¿no? Porque ahí son dos Exactamente. instrumentos. Exactamente. Entonces sí, es argumento a debate. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No los pillé en la primera. Va a la 42. Sí da esa sangre como. Esa sí me hizo pensar. Yo puse Ah, la D, no sé. Yo también. la D. Vamos a ver los demás. Stephanie, Alice, David. Rachel, la D. Ok. Yo le puse la A. Ojo, en este tema, analicen la relación que hay entre esas palabras. En este caso, efectivamente están bien. Sudaron, pero lo lograron. Se han mantenido firmes. Sí, Lástima que. porque, por ejemplo, SIDA es una enfermedad, ¿no? Y sangre Ajá. es pues como del cuerpo. Es el vehículo en donde se propaga. Ajá, ¿Y qué opción cumple con ese requisito? la D.
Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La lógica es a la filosofía como Yo puse la C. las Yo también. que creen que están en lo correcto. La de No, es una, ay, se me fue el nombre, pero es una analogía que tiene que ver con que un objeto forma parte de un campo más grande. En Ujú. este Es como caso, una rama de, ¿no? exactamente, en este caso, compás a matemáticas no, porque es una herramienta. Compás es una herramienta para las matemáticas, más no una rama. Bien, Edgar. La historia, geografía tampoco, o sea, sí se llevan, son grandes amigas, por eso doy geo, pero son dos términos completamente independientes. ¿Y dónde creen que se cumple eso? Aquí. La mecánica es parte de la física. ¿Cómo sucede con la óptica, la electromagnética, la termodinámica y bueno, un tanto más? Y las ciencias naturales y las ciencias sociales, no. Si son muy tradicionales, aquí estoy haciendo una analogía de opuestos. Si tenemos ahí una perspectiva bastante tradicional. Si somos más abiertos, ahí hay una relación de complemento. Pero bueno, eso ya lo dejamos para una discusión filosófica posterior, pero no es. Así es que la respuesta correcta es la C. ¿Vale? Recodo ese ángulo como chon, 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 La B. Yo puse la B. la D. Bueno, aquí, siendo la D. honestos, no me acuerdo qué era la palabra La D. recodo. Pero sí dudé. Es Recodo como no es una como curva, ¿no, profe? un... ¿Mandé? Es como una curva. Yo lo Creo que entiendo es como un borde, no borde, Como en como, forma de U. de- mm, como una esquina. Lo siento yo el recodo. sí, justamente es eso, es un ángulo. Ah, Entonces aquí estamos hablando de que es una analogía de sinónimos. Ahí es Como sinónimo. como similitudes, ¿no? Tenemos que buscar algo como similar. Exactamente. ¿Y cuál sería? La D. La D, exacto. Diáfano es sinónimo de claro. Tu diáfana mirada que brilla cuando sale el sol. Y bueno, ya me puse poético. ¿Vale? Todas las demás hay que sospechar. No tienen esa relación. Y ese es un tip. Cuando anden perdidos, analicen las otras. Y hay algo que les va a dar el tip. Por ejemplo, día-noche es opuesto. Nocturna, diurno es También. opuesto. Hola, hola es una analogía de Nada que ver. homónimos Bueno, y nada que ver. homófono sería, ¿no? Exacto, exacto, muy bien. Es una analogía a partir de homófonos. Ujú. Y la única que está sospechosa y que es la rarita Ya, es Fano. la de. Entonces es esa, no ser que haya habido un error en el examen, pero es esa. ¿Vale? Así es que ahí la lógica y la lectura nos salvan en un reactivo en donde probablemente no lo tengamos bien dominado el tema. ¿Va? Así es que aquí cero nervios, porque si se dejan dominar por el estrés o el nervios no van a poder hacer este análisis. ¿Va que va? Vamos con la 45. Metro es la longitud. Chon, 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 chon. ¿Cómo? Tiempo, espacio. No, yo puse la D. Decibelio a sonido, ¿no? Exactamente. Es decibel a sonido. El decibel es la unidad que mide el sonido.
El metro es la unidad que mide la longitud, es decir, el espacio. Aquí está muy ambiguo. Periodo de historia. Aunque sí lo cumple. Pero aquí estamos hablando de cuestiones de física. O sea, si nos vamos por una lectura superficial, a la madre, tengo 4 opciones correctas. Pero si ponemos atención, estamos hablando de física. Periodo de historia, sí, el periodo mide la historia, o mejor dicho, sería el tiempo, pero no está con esto. Y otra vez, la lectura de la sospecha, palabras a semántica, tiempo a espacio. Además, el tiempo no mide el espacio. Sí, no. Quizá pudiera parecerse, pero no. Son dos magnitudes, mediciones distintas. ¿Y cuál es la más coherente? Esta. Está midiendo otra unidad de física que es el sonido. ¿Ok? ¿Notaron ahí el error? Tómense el tiempo, tómense el tiempo. Cuando vean reactivos que se les indigeste, tómense el tiempo, desmenúcenlo. Si caen en la desesperación, pelas. Tienen que saberse administrar bien. No permitan tampoco que el tiempo sea un factor en contra. Vámonos con la que sigue. Monarquía esa república como... Yo puse, ¿La C? No. puse la D. Yo puse Es la la D. D. Es Fuego, la D. agua. No, es la D. A ver, vamos para allá. Vamos para allá. Primer paso, identifico qué relación hay. Es una relación de opuestos. Bien ahí a Daniela, a Rachel lo que puso en la D. Pero entiendan cuál es el vínculo. Estamos hablando de dos formas de gobierno. Mar a tierra. Ok, sí son dos opuestos, pero no son dos formas de gobierno. Y a no ser que las analogías se den en otras instancias, esta pudiera ser la correcta. Pero no. Por el momento, mejor me espera la segunda. Fuego a agua. La, la. Estamos también ante una opción donde manejan dos opuestos. No puede haber dos respuestas correctas. Entonces, aquí ya en automático se descargan y se reafirma que los opuestos hacen referencia a la forma de gobierno. No tanto a la relación en sí, sino es al campo en el que están. Burguesía proletariado, ojo, ahí estamos hablando de clases sociales. Y ni la burguesía y ni el proletariado son formas o modelos políticos de gobierno. Son estratos sociales. Que también se cumplen ahí los opuestos, pero como dices, no son formas de, sino las dos pueden pertenecer al mismo forma, ¿no? Exactamente. Y miren, aquí no solamente estamos hablando de dos opuestos, sino de dos formas de gobierno, como en la pregunta. Y tarán, ahí está. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí queda claro, Alma? Sí, profe. Bien, los demás, Sí. vamos Sí. con una 47. Individuos a comunidad como... Yo puse la A. La A. Eso. Puse la A. ¿Por qué no expresa penitenciaría? Es que en la penitenciaría, pues ahí pueden haber más elementos, ¿no? Como que no es el conjunto de individuos como la comunidad. Exacto. Exactamente, bien razonado. Bien razonado. De plano, la B y la D pues, están en otro rol. O sea, cumple con ¿Como un otro tema?
¿Mande? ¿Recua qué es? Recua es un conjunto de mulas que ocupaban, ese conjunto de mulas que ocupaban para transportar cosas. Porque esa también puede ser, ¿no? Pero, ojo aquí, Está hablando de Ajá, pero personas. ahí, exacto. está hablando de Nos confunde. personas. Habla de personas, exacto. Exacto. Y además, no sería la palabra correcta recua, sería manada. Ok. Entraría más ruido si fuera manada, porque ese es, digamos, el conjunto natural de animales, que en este caso son mulas. Porque ¿Qué es las manada? recuas son particularmente de carga. Exactamente. Eso ya es un grupo que un agente externo congregó. Ok. Bien, 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 bien. Vamos con la 48. Inflexible es a constante como Puse la D. Ah, no, yo puse la A. versátil a irregular. No, Yo puse la T. la de flexible a La D. perseverante. No, porque no cuadra. Entonces, ¿la B? Es la C. No, perdón, es la D. Es la B, perdón. Sí, sí. Disculpen. Aquí lo que estoy haciendo es que el primer término, y ese es un ejercicio que también puede que se le encuentren en el examen, el primer término va con sinónimo del segundo. Y este tiene su sinónimo. ¿Vale? Aquí no, aquí la relación que creen es de antónimos. Flexible, versátil, constante y regular. Aquí, ojo, con cómo pudieran lanzarles la redacción, porque ese sería el tip clave para optar por la A, que serían los opuestos, o la B, que serían los sinónimos. ¿Sale? Ahí, ojo con la lectura, pero bueno, no estuvo tan manchada. Arcilla es maceta como B. La B. foco a sistema eléctrico, no. No, B de ladrillo a La pared. B de burro. La B de burro, La B, sí. no. ¿Qué es la arcilla? Sí, es un material con el que se hace la maceta, ¿no? Entonces Exactamente. sería la C. Tela a vestido, Es que, no. ¿sabes qué? Yo creo que la Es A y la la A, C, pero no podría ser porque es la relación muy parecida a la C, ¿no? pero ve aquí, está refiriéndose a la materia prima. A lo primerito, lo primerito, lo primerito. Que también Y la B, la B no es, porque ahí estamos hablando ¿Qué otra cosa? de algo ya fabricado. ok. ¿Y cuál es la única que está refiriéndose a una materia prima? A lo primerito, lo primerito, lo primerito. Ujú. La A. Esta estaba buena, ¿verdad? Aquí sí me la Sí. rifé. Explotó mi cerebro con este reactivo. Casi me pego. Que aunque no lo crean, yo soy el que se avienta todo, no copio el pego de otros bancos. Sí tomo como referencia las estructuras y el nivel de dificultad, pero quien se avienta toda la redactada es su servidor.
Las pruebas que yo les he dado, las actividades de aprendizaje, son producto artesanal, no industrial. A diferencia de otros cursos, yo soy bien mamón y prefiero desarrollar mis propias actividades y mis propios reactivos. Sí tomo como referencia las guías y todo lo que se avientan, pero todo lo que son las preguntas y las actividades sale de mi materia gris. Así es que es 100% original. Y si se dan cuenta, hasta tiene más caché, más inventivo. Va lo último, memorias olvido como... Creo que es la B. Yo puse la B. No, la actividad es la causa del cansancio, no su opuesto. Entonces es la A. Exactamente. Vigilia, cansancio. Es la A, exactamente. Bien, 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 bien. La C de plano sí se descarta. Es así a leguas, ¿no? Sí. Y la D tiene la misma cualidad que la B. La motivación nace, bueno, pero está al revés. La motivación nace del deseo. O sea, la D es lo inverso a lo B, a la B. Pero no son opuestas. La motivación y el deseo no son opuestos. La motivación, en todo caso, puede ser un sinónimo de deseo. Ya si nos queremos poner ya más en una cuestión de debate lingüístico, en determinados contextos comunicativos, la motivación puede ser un sinónimo de deseo, lejano, pero más bien a mí me parece que es más una relación causal. El deseo es producto de una motivación, de un estímulo. No desea sino un motivante. Y es al revés de lo que puse la B, pero de alguna manera tienen la misma estructura. La única que cumple con esta oposición es vigilia cansancio. ¿Por qué creen que Semana Santa son días de vigilia? Ahora me quebré el coco para ocupar esa palabra, porque si hubiese puesto reposo, iba a bajarle el nivel de dificultad a la analogía. Y lo que buscaba era que aquí aplicaran lo que aprendieron con vocabulario. ¿Sale? Entonces, bueno, después de estos buenos catorrazos que estuvieron bastante interesantes, cuéntenme su conteo final. Yo 7 de Muy mal. Mal, No, a mí me parece súper mal. mal. Yo 7 de 10. 7 de 10, buena. ¿Qué falló ahí, chicas? Las demás vayanme diciendo, por favor. Yo siento que a mí me faltó con que relacionar a lo que se estaba hablando, de relacionarlas. Identificar la ¿No? relación. Y Muy algunas, bien. ajá. ¿Y qué crees que está apareciendo ahí? ¿Cuál es, hablando de causas, cuál es la causa esencial de que no pudiste encontrar la relación? De hecho, no es una, son dos. 5 incorrectas. Vámonos, la mitad. Sin tan mal. Bueno, si no lo ubicaste, perdón, Alma, adelante. Yo creo que una parte con que los sinónimos, ¿no? Ajá, el vocabulario. El Un poco vocabulario. el vocabulario. Sí, sí, ese es
un punto clave que, bueno, con el paso del tiempo hay que ir mejorando. Y de la mano va el otro factor, la comprensión lectora. Y ahí notan cómo una palabra que yo desconozco me puede romper todo el esquema de comprensión. Y esta parte aprovecho porque eso es una de las condiciones por las cuales también matemáticas, física, química y los problemas de usos horarios de geografía nos joden la vida. Por la manera en cómo está redactada, que ocupa términos con los cuales no estoy muy familiarizado, y entonces yo no entiendo qué es lo que se me quiere preguntar, qué es lo que se me está preguntando, perdón. Y si yo no entiendo eso, por supuesto que no voy a ser capaz de saber ocupar el proceso más adecuado para poder resolver la ecuación. Sobre todo esto aparece en física, en donde está un poco más cargado. En mate todavía ahí medio te puedes escapar, y bueno, ahí Edgar me corregirá si no, pero en física, cuando les ponen cuestiones de, a ver, un tambo de agua se llena a una velocidad de 34 metros por segundo. Si la no sé qué madres está a un tercio, de acuerdo con la ley de capilaridad, ¿a cuánto tiempo se llena? Cosas así, a lo mejor me la fumé y me la volé. Pero la cuestión comunicativa va a incidir en cómo yo lo estoy entendiendo. Y si yo no lo entiendo, pelas. Se los digo por experiencia. Una de las cosas por las cuales me fue muy mal en matemáticas era por mi comprensión lectora. Y eso me lleva también a darles un tip. Aprendan a distinguir los tipos de texto. No es lo mismo un problema, una pregunta problema de historia, como la que vimos, que es un tanto más concreto, no es tan especulativo, a chútate un problema de física que tiene que ver con la aceleración, donde tienes que relacionar los elementos para llegar a una solución. Es muy distinto. Y si no aprendemos a darle al César lo que es del César y a Dios a lo que es de Dios, y todo lo homogenizamos, y eso es un error de aprendizaje bastante fuerte que llegamos a tener, les va a ocurrir lo mismo que a mí. Yo hasta que no aprendí a razonar mejor lo que estaba leyendo en mate, no podía pasar mis extraordinarios en la prepa. Y por eso tardé 5 benditos años. Bueno, y también parte de la responsabilidad es que la didáctica de las matemáticas no iba orientada en ese modo. Pero yo tampoco hice por mejorar ese elemento, que era fundamental. Y cuando lo logré superar, las mates no me resultaron tan complicadas. Digo, todavía sigue siendo mi coco, aunque ya les agarré cierto gusto, pero parte fue por el lenguaje. Entonces, la práctica que vayan a hacer en esas materias, y ahí lo pueden discutir con Deya, quienes están entrando en la tarde a mate, tiene que ver en cómo están leyendo. Así que otra vez, la clave de esto es la lectura comprensiva, ¿va? Y bueno, ahí el vocabulario pues juega un papel también bastante crucial. Comentarios, dudas, preguntas. No, todo bien. No, ninguno. Perfecto. No se me achicopalen, niñas. Qué bueno que está pasando a estas alturas del partido, porque tienen todavía espacio para, partiendo de lo de español, ir puliendo estos detalles. ¿Sale? No se me vayan a bajar de chale. No leí bien. Ya, renuncio. No, más bien traten de mejorarlo. Pónganse a prueba. Y ustedes mismas poco a poco se van a sentir más cómodas. Van a ganar más seguridad, y les puedo apostar que si les aviento otro examen, la situación va a mejorar. Que bueno, ahorita ando un poquito atorada en la chamba, si no, sí me comprometí a hacerlo, pero vamos a ver qué puede pasar. Vamos con la última, que sigue hablando de vocabulario, pero ahora va con sinónimos, antónimos y homónimos ya de forma abierta, no escondida.
Sinónimo de perplejo. Atónito. Atónito. Que en otras palabras también hace referencia a estar asombrado, sorprendido. Que algo lo deja así de, ¡ah! Dios mío. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está la primera. De los siguientes ejemplos, ¿cuál es el sinónimo de precedente? La. Las No, La C yo puse. es la No C. sé. Sí, es también la puse C. la C. Hasta se parecen. Es la C, muchachos. Vamos con la 53. ¿Qué palabra sería equivalente a hilvanar? Puse la D. Yo la D. Exactamente, es la de relacionar. Fíjate, yo Hilvanar. ahí como que igual y es una tontería, pero yo hilvanar como que lo asocié como a un hilo, como cuando lo, cuando coses con un hilo, pero no sé, igual y fue una tontería. No es una tontería. De hecho, de ahí proviene la palabra hilvanar. Sí, de hecho Sí. también lo relaciono así. Sí, sí, no de a gratis tiene esa raíz. Ujú. Entonces eso se me vino a la mente y No, por y eso está bien. Y al final, hilvanar, por eso se ocupa como un sinónimo de vincular, porque estás hilando las cosas, las estás relacionando. Sí, no, estuvo correcta esa deducción. Porque no Sí, existe hilar, ¿verdad? Hilar no sé si existe. sí ¿No existe sí hilar. existe? No, sí existe. Pero ahí hay una cuestión, no es recurrente y solamente se ocupa para ciertos casos. Ok. Y si tú, por ejemplo, lees un ensayo, lees un texto, por ejemplo, literario o incluso un documento de historia, humanidades, llega a aparecer esta palabra como sinónimo de vincular, relacionar, integrar, hilar. Ok, de acuerdo. Yo la llegué a ocupar en mi tesis. ¿Sale? Sinónimo referencial a Ana. Mujer. Eso. La. ¿Por qué hembra no? Porque bueno, suena muy agresivo. Si no, suena como a letra de canción norteña. Porque Ana es un ser humano, ¿no? Exactamente. Y cuando hablamos de hembra, Un De animal. animales. puede Puede ser de ser. animales. Claro. Oye, y cuando dices sinónimo referencial, ¿quiere decir que hay más tipos de sinónimos? Sí. Sí, Ok, ahorita les voy a mandar, si quieren, una página de internet en donde les explican los tipos de sinónimos y los tipos de antónimos. Hay ok. sinónimos causales, sinónimos de no sé qué. Ahí sí reconozco que me quedo todavía un poquito corto. Sé como lo básico, pero quien te pudiera orientar mejor es Anel. El Ok, perfil ahí no es que yo le saque los guamazos, pero sí reconozco hasta dónde llegan mis conocimientos. Y Anel, por ejemplo, al haber estudiado letras clásicas, se maneja mucho mejor que yo esta cuestión de los tipos de sinónimos, los tipos de antónimos, los onónimos, los homófonos y bueno, demás cosas. Porque en su formación es, tuvo conocimientos de lingüística, y cosa en el que examen sí nos van a hacer esa distinción de sinónimo referencial y todo casi eso. no sale, ¿eh? Yo porque me manché, Ok, pero no es muy básico. ok, Prefiero que vean algo
que en algún momento ya tienen una idea, un antecedente, a consentirlos con lo que siempre está, y de pronto en la UNAM se le aloca la canica y viene un tema bastante específico, que casi no sucede, por lo menos en los exámenes que yo he hecho de español y de LITE, casi no pasa. Ocurre un poco más seguido en historia y geografía, en donde sí, hay 2 que 3 preguntas que dices, no manches, güey, o sea, nivel bachillerato, y no me refiero a la complejidad, porque sigue siendo básico, sino a la especificidad del tema. No sé si en área 1 y área 2, con química, biología, física, matemáticas, llega a ocurrir. Desconozco, no me alcanza a identificarlo, pero en historia sí. En español casi no. Sin embargo, aquí uno de los propósitos es evitar sorpresas. ¿Vale? Y va con la intención también de romperle su zona de confort. Sahir es un zorro, no se puede confiar en él. De acuerdo con la connotación de la frase, la palabra zorro alude a... La B. No, O sea, Ah, no. Hay una diferencia entre suspicaz y taimado. Miren, suspicaz hace referencia a la astucia, pero hablar de taimado es ocupar la astucia como una ventaja, ya con una cierta alevosía. entonces sí es la B. Es la B. ¿La Ahora, B? la B, la B, la B, la Sí, B. la B, ¿no? Taimado. Ajá. Cuando estamos hablando de taimado es cuando estamos hablando de ser astuto con el fin de sacar una ventaja, sin importar las consecuencias morales. Yo le dije la B y me dijo que Ah, no. yo te entendí la D. No, Perdóname, B. Stephanie. Es B. Sí, muy bien. Bien, 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 bien. Buena esa, bien bajado, como dirían en mi barrio. Es que yo te entendí la D. No, no, no. Y bueno, ocupé la palabra zorro porque comúnmente se alude a que, pues, es una persona que tiene cierta interacción muy abierta y profana con sus semejantes, ¿no? Pero no, hay otras connotaciones. Bien, 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 bien. Además hay una cuestión más, cuando hablamos de suspicacia estamos hablando de ser reservados. Y taimado no. O sea, taimado es, voy a buscar la astucia, pero para conseguir mis propios fines, valiéndome un reverendo cacahuate, ¿qué implicaciones tiene? Y lo que refuerza eso es la segunda parte. Sí. Es lo que le da esta connotación, si lo quieren ver así, negativa. Bien, bien, Stephanie. Buena, buena, buena. Antónimo de senectud. La C. No, es su sinónimo. Puse la D, No, pero tiende a ser la un otra. La sinónimo D. también. Es la A. Acuérdense del grupo que escuchaban sus papás y sus abuelos, que bueno, ahorita ya serían antigüedades. Pero en los años 70 tomaban nombre de mocedades porque aludían a que eran chavitos. Bueno, eso también es ser chavito sea relativo, ¿no? Y ser joven es lo opuesto a ser viejo, que es lo que hace hincapié la palabra senectud. ¿Vale? Vámonos con la 57. ¿Qué palabra es opuesta
A adquisición. Mercar. La de. Mercar, exacto. Es como que más financiero, ¿no? Ujú. Sí, es mercar. ¿Qué es sinónimo de? Adquisición. Ah, de Sinónimo. vender. De vender, exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. De los siguientes ejemplos, ¿cuál sería contrario a Génesis? Apocalipsis. Apocalipsis, exacto. ¿Qué bíblico me puse aquí? Vamos a cerrar fuerte. Que sean como las facilitas, ¿no? Los hechos que precedieron a la Revolución Mexicana tuvieron sus raíces en las políticas implementadas durante el Porfiriato, las cuales profundizaron las condiciones de marginalidad en la que vivía la mayoría de los mexicanos de aquella época. Aquí, perdónenme con una S, las que vivían la mayoría de los mexicanos de aquella época. Es la de. Entre las siguientes opciones, ¿cuál sería el antónimo de la palabra subrayada? Antónimo. Prosperidad. Exactamente. ¿Dijiste D o B, Edgar? De dedo. Ah, ok, sí, estás en lo correcto. Es prosperidad. Y pueden venir así preguntas, ¿vale? Por eso es importante que gestionen el tiempo. Mi recomendación en estos casos, a 28 de septiembre del año del Señor del 2022, es que cuando hagan el examen, hay de dos caminos. Uno, identificar aquellas áreas que implican una menor gestión de tiempo, porque los reactivos son más concretos. Por ejemplo, historia, por ejemplo, ciencias exactas, por ejemplo, incluso hasta literatura. Y dejar al final aquellos que te exigen más. La razón, pues esas materias conllevan a una mayor inversión de tiempo. No es lo mismo leer una pregunta de español que implica el analizar un texto y saber el antónimo, el homónimo y demás, a una pregunta de historia donde es lo concreto y ya. Y donde en el común de los casos son cuestiones muy precisas. No les avientan este choro. ¿Saben? En la UAM sí, pero en la UNAM no. La otra opción, que por ejemplo fue la que yo hice cuando presenté mi examen de admisión, es ir a partir de mis fortalezas. A mí me gusta más esa porque me da un bonus, reforzar mi confianza y seguridad. Y pues bueno, me termino chutando esas asignaturas muy rápido y dejo un margen de tiempo pues, amplio para las materias que me llegan a costar trabajo o en su defecto que exigen más. En mi caso muy particular, que ojo, no quiere decir que esa sea la fórmula, yo lo que hice fue irme sobre historia, las dos, filosofía, geografía, literatura, español en ese orden, y después biología, química, física y mate. En mate yo ya sabía que iba a ser una masacre, por eso me esforcé en que todas las demás salieran lo mejor posible para al final que el balance jugara a mi favor. Y me funcionó. A los 25 minutos, me acuerdo bien de haber hecho el examen, yo ya tenía en la bolsa prácticamente todas las materias de sociales y humanidades. Me fui pero de volada. Y algo muy importante, me mantuve tranquilo. Hasta lo disfruté. Y bueno, yo estaba consciente que en algunos temas, por mi propia formación, que tampoco fue la mejor, les iba a valer, pero pues yo estaba seguro y bueno, me ayudó. Al final saqué 93 aciertos y el examen lo hice en 56 minutos. Ojo, tampoco se trata de que jueguen a la velocidad. No por ir rápido es garantía de éxito. Ese fue mi caso porque se me facilitó el examen.
Pero ustedes tienen que reconocer que cada área tiene un nivel de exigencia específico. Conozcan la naturaleza de las materias y partan de sus fortalezas. Y son, por ejemplo, como el caso de Edgar, que ya estudia actuaría y que supongo que los temas de matemáticas los puede resolver con cierta rapidez. Pues bueno, aquí no es por lo que nos deja el examen. Destrozamos primero mate y dejo hasta el final aquellas que me exigen más. Si ustedes son como yo, en mi perfil que es más de ciencias sociales y humanidades, ataquen primero eso y dejen hasta el final ciencias exactas. Una clave muy importante es la gestión del tiempo, pero sobre todo que esa gestión refuerce la seguridad y la confianza. Si ustedes plantean batalla a cómo viene en el examen, que es completamente aleatorio, si ustedes siguen ese orden, probablemente no les favorezca y pueda minar su seguridad. ¿Sale? Entonces tienen que ser muy estratégicos. Jueguen ajedrez, chicas. Eso también les va a ayudar. Edgar, ¿querías comentar algo? No, yo solo diría que física y química la dejaría al final porque eso la verdad no lo voy a estudiar. De plano. Pues sí, no, no me va a dar tiempo y creo que en el curso no se cubre, ¿verdad? No, fíjate que ahí me Eso sí, faltaron elementos. yo ya no me acuerdo de nada, pero bueno. Bueno, pero con tu formación de actuario, creo que la parte de física sí sería un poco más factible de ubicar. Es como a mí, o sea, yo estudié historia, tenía años de no ver geografía desde los 16, pero lo que en ese momento llevaba de la carrera me permitió bajar algunas cosas. Con lo que sí no pude en ese momento en geografía fue con usos horarios. Ahí sí de plano no pude. Y reaprendí el tema cuando en donde trabajaba antes me aventaron a dar geografía y vi ese mendigo contenido y dije, bueno, pues ya fue. Y ahorita es de los temas que más disfruto dar. Otro tanto me sus... Sí, en serio, lo van a ver en fines de semana y si no en las grabaciones. Otro tanto me sucedió, por ejemplo, en filosofía. Yo era los que le tenía tirria a la lógica. Pero así, veía lógica y me orinaba, perdón por la expresión. Me daba tanto terror como mate. Y fue una de las razones por las que también no me aventuré a estudiar en mi segunda carrera filosofía, a pesar de que me gusta. Dije, no. Y otra vez, cuando me toca ser profesor, eres historiador, eres pedagogo, órale, aviéntate a dar filos. Y venía esa bendita materia. Es algo muy, muy básico. Y bueno, al final sigo sin dominar completamente la lógica, por eso no me aviento a dar asesorías en la prepa de lógica, pero sí ya conozco lo suficiente incluso para orientar y hacer un análisis de cómo la lógica entra, en este caso en español. Quizá me falta ahí cuestiones más técnicas, pero lo esencial de la lógica ahí está. Y incluso ahorita se los estoy compartiendo. Entonces tampoco no tengan miedo y otra vez aprovechen sus fortalezas. Eso les va a ayudar como no tienen idea. No se sientan chiquitos. Lo peor que pueden hacer es seguir las reglas del examen. Y digo es lo peor porque al final está diseñado para tronar. Es un filtro. No es un examen de conocimientos. Es un filtro. ¿Vale? Vamos con lo opuesto a crítica. Es... Comentario. No. ¿Hace? Duda. Creo que. Yo puse la C. Pero creo que ¿Es es D. ingenuidad? No, es ingenuidad. Es ingenuidad. Yo puse la C. ¿Y estás bien? Estás en lo correcto. Entonces, ¿sí ¿Cómo? es la C? Sí, sí la sé. Está bien. Sí, perfecto. La 61, las palabras y hacen referencia a un saludo y al movimiento de las aguas de los océanos que tienen forma de cresta. La A. La fácil, ¿no? En la anterior, ¿por qué es la C? Porque
ingenuidad, ser ingenuos implica creer, no cuestionarse, no dudar. Y ser críticos conlleva ser escéptico, analizar. Por eso es la C. Más aquí, lo opuesto se está ocupando como sinónimo. ¿Vale? Sí. Vamos con una que es homónimo, pero que de paso nos lleva a estudiar un poco ortografía. Al pastor se le rompió Callado. La B. la B, exactamente. Muy bien. Ya como que esta parte está más tranquila, ¿no? Después de los catorrazos que ya hubieron. Hace referencia a un animal bovino adulto de género femenino, mientras que Sí. es un apellido. C. Exactamente. La C. Que yo recientemente me encontré un apellido de vaca con B de burro. Dije, no, ¿es en serio? ¿Es en serio? Pero bueno, ya saben, modas de ahora. 64, penúltima. Sí, vamos a la playa este fin de semana. La A. A. Eso. Y este lo puse a propósito porque aunque es famosón, les llega a costar trabajo, ¿eh? Entonces, la expresión completa sería, ¡ay, sí! Vamos a la playa. Por favor de poner la expresión como de meme. ¿Va? Y por último, 65. Él es una persona que se encarga de cuidar a los infantes. En contraste, es una conjugación del verbo haber. Puse la C. No. Casi, Yo pero puse no. B. La D, no B. tampoco. Ah, la B es correcta. Haya con Y y sin H es sinónimo de niñera. Una persona que se dedica a cuidar a los niños. Y haya con H e Y es una conjugación del verbo auxiliar haber. Bien, pues habemos resultados. ¿Cómo les fue? Yo tuve 11 de 15. 11 de 15, no estuvo mal, ¿eh? Yo también 11 de 15. 11 de 15, muy bien, perfecto. Yo 8 de 15. 8 de 15, hay aguas. Están, se le está complicando un poquito la parte de vocabulario. Muy bien. Los demás, ¿cómo les va? Ahí cuéntenme. Cuéntenme. Y bueno, como dirían los de Europe, conteo final. ¿Cuántos reactivos de 65 aciertos tuvieron? De 65. A ver, yo tuve. Yo 50. 50 de 65 no está mal. Sí. Eso, si lo llevamos a la parte de español,
sería como un 12 de 18. Aceptable, más o menos aceptable. Quizá habría que pulir algunas cosillas, pero pudiéramos dictaminar que español no sería tanto problema para ti. Son Sí. resultados muy buenos, muy buenos, muy, muy buenos. A un mes del examen está bastante bien. Y Sí me, además, bueno, sí sí. sí me puedo arriesgar a no estudiar física y química. Pues miren, tienen que ver los contextos particulares y el nivel de exigencia de su licenciatura. Ahora, tengo entendido, porque no tengo aquí gente que vaya para escolarizado para el año que entra, quienes están ahí me parece que no entraron hoy, pero en su caso hay una ventaja. Sea sistema abierto, sea a distancia, el margen de aciertos que les piden para ser aceptados es menor a escolarizado. Recuerden que no hay una tasa mínima. Eso mínimo sale en función de de los resultados que salen en ese concurso. Mm, O sea, hagan de cuenta que para filosofía vas para sistema abierto, ¿no? Ahí en Filos. sí. La FAC ofrece 200 lugares para filosofía sistema abierto. Ah, el máximo sacó 97 porque pues la verdad se la rifó. Ah, pues vamos llenando. Que tampoco no crean y no es por demeritar que la tasa de SUA sea tan alta. Y el mínimo que alcanza el último lugar sacó 72. Y eso es lo que publica la DGAE al momento de entrar a los resultados. Es decir, que lo mínimo que en ese momento Ok. se tomó en cuenta para llenar los lugares fueron 72 aciertos. O sea que ese compa de 72 para el Real fueron los que quedaron. Ok, o sea, pero eso quiere decir Que que no varía. necesariamente piden 80. Exacto. Ahora, No piden 80, sino depende cómo les vaya a los demás. exacto. Ahora hay tendencias. Y bueno, ahí tú como actuario, pues lo sabes súper bien. Hay tendencias. Y eso es lo que te da una cierta referencia. Pero a diferencia de lo que hacen la mayoría, eso no quiere decir que sea una verdad universal y esencial. Es Ok. solamente un referente, más no es lo que va a ser. Ujú, ok, sí, porque ellos lo que cubren es el cupo, más bien. Exactamente. Eso es lo que hacen. Por eso de pronto tenemos concursos en donde hay gente, por ejemplo, en medicina, que es de lo más representativo. En los últimos años, el ingreso a medicina en CEU ha sido de 112, 113. Es bajo en comparación, por ejemplo, al concurso del 2020, en donde lo mínimo, 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 mínimo para entrar en agosto del 2020 en medicina en CEU fue de 116. Así de bestial estuvo, o sea, nada más fueron 4 benditos aciertos. Lo que Sí. diferenció al primer compa que obtuvo el lugar número 1, que no quiere decir que sea cuestión de mérito, sino al este último que alcanzó a cubrir el espacio. Ok. ¿Sale? En el caso de Suba, les digo, el escenario es más tranqui. Hacia una tendencia es de que si tú tienes arriba de 85 aciertos, en cualquier licenciatura puedes entrar, ya sea modalidad abierta o a distancia, porque son dos distintas. Y a distancia piden menos, siempre piden menos que abierta. Entonces, si tú tienes en promedio un resultado de 80 aciertos, 80, 85, puedes quedar Mm, en la mayoría de las carreras. Depende, insisto, depende de la competitividad. No sé, tampoco no se confíen. Ah, es que el profe dijo que con 88 ya agarré. Ojo, es una referencia, pero no quiere decir que con eso vayan a quedar. Porque han habido concursos
donde, por ejemplo, para pedagogía, creo que fue en el 2019, que me gusta buscar los resultados. Para pedagogía en sistema abierto en Ciudad Universitaria, pidieron 88. Así de brutal estuvo la competencia. Ujú. Y luego el siguiente año pedían como mínimo 72. Porque hubo menos competencia. No, más bien ahí es la parte del nivel, de las Ok. bases que tienes. O sea, han habido generaciones que han llegado, y lo digo con todo el respeto y sin ánimo de ofender, tan bajos que con 45, 50 aciertos quedan en la UNAM en la carrera. Obviamente es de baja demanda y la situación se complica si todos van por la misma. Por eso tienes actuaría como la carrera de mayor demanda en área 1, medicina en área 2, relaciones internacionales en área 3 y diseño gráfico en área 4. Ojo, escolarizado. Todo esto no escolarizado. Porque todo el mundo quiere esas licenciaturas. Y de ahí para abajo. ¿Qué Mm, derecho? ¿Qué ingeniería civil? Arquitectura, contaduría, administración? Todas ellas en promedio están entre los 95 y los 100 aciertos. Psicología, veterinaria están entre los 100 y los 105. No es que la UNAM se ponga punkis, es que en esos concursos la competencia llega a ser tan feroz que hay fulanos que llegan a tener esos resultados. Y por eso gente que no les fue mal quedó rechazado, porque se quedan en el ya merito. Pero en el siguiente concurso puede bajar la tendencia. Es lo que ha ocurrido en los procesos de admisión que se han dado desde la pandemia. Si ustedes analizan los resultados desde el 2020, bueno, agosto del 2020 no, porque fue un caso raro, pero el noviembre del 2020, que fue el SUA, y de ahí para este año, si ven las estadísticas y la comparan con años anteriores, es muy bajo. O sea, para pedagogía en sistema abierto pidieron 76. Filos pidió 70 en SUA. Y aún ujú. así, hay mucha gente que lleva 4 años sin quedar. Ok. Entonces ahí hay que hacer una revisión. ¿Qué onda con el material? ¿Qué onda con mi forma de estudiar? ¿Cómo me estoy enfrentando a los contenidos? ¿De qué manera estoy aprovechando las evaluaciones? Porque también está el mito de solamente la parte cuantitativa. Ah, ya subiste 30 aciertos. Sí, pero no mides estas otras cosas que ahorita estamos viendo. Identifica los temas, ve cómo te estás enfrentando, el manejo del tiempo, la lectura, que son incluso más importantes y te llevan a entender mejor el resultado. Y en la agenda de estudios, pues te dan más dirección. Por eso les dediqué 2 sesiones a esta evaluación, porque con esto les estoy dando las herramientas, porque no, desafortunadamente no tenemos tiempo para hacer eso con las otras asignaturas, pero con esto ustedes ya pueden hacer una mejor lectura de cómo les están yendo, tanto en los bancos de pregunta que están haciendo por su lado, como con los cuestionarios y los ejercicios que yo les compartí con la carpeta de Drive. Si ustedes hacen eso, van a subir de nivel. Y yo aquí pretendo un objetivo a mediano plazo. No solamente es que saquen el examen de admisión, sino que tengan bases que les permitan sobrevivir a ese primer semestre. Porque también un error muy común es que únicamente se enfocan en el examen. Y como se habrán dado cuenta, en el examen hay maneras de darles vuelta. O sea, el examen no es complicado, por lo menos el de la UAM no es, el de la UNAM no es complicado. Hay manera de darle la vuelta. Pero ¿qué pasa en tu primer semestre? Ahí no tienes chance de recuperarte. Ahí ya llegan los profesores y bueno, te dejan ir con todo. Tú ya tienes la experiencia de una primera licenciatura, Edgar. Ujú. Dime si tuvieron un propedéutico de matemáticas. Eh, no me acuerdo, pero sí, había exámenes de colocación, yo me acuerdo. Sí, sí, en el examen de colocación no te iba muy bien, te hacían tomar ciertas materias a fuerza para ponerte al nivel de los demás, ¿no?
Pero obviamente sí había mínimos para ingresar. Y eso, bueno, la escuela tuvo esa cortesía. Por lo menos lo que sé de la UNAM y mi experiencia personal, y les digo, eso también hizo que yo tuviera problemas. No fue así. Bueno, por primera ocasión, la ENA, yo no estaba acostumbrado, por ejemplo, a tener ese nivel de lectura y de análisis, y mi primer mes fue terrible. Afortunadamente me ganó más el amor a la licenciatura y mucha paciencia para poder salir adelante. Pero yo veía a varios compañeros que lloraban literal lágrimas de sangre porque no podían hacer un ensayo de 3 cuartillas, porque no podían leer 30 páginas. Y Sí. eso es porque lo básico no lo tenían y en la escuela no hubo ese chance de transición. En la UNAM tampoco, en la UNAM fue incluso mucho más dinámico porque hay sistema abierto. Entonces, yo lo que les comparto a ustedes, a partir de lo que me ha tocado vivir tanto como estudiante como profesor, es que no se hagan chiquitos, pero tomen esto de pretexto para consolidar lo que al final se ha intentado aprender desde el nivel básico, comprensión lectora, análisis, investigación, ser un poquito más autónomos. Si van a sistema abierto o a distancia, sí o sí van a tener que ser más responsables de su proceso de aprendizaje. No van a tener un acompañamiento más cercano como en el bachillerato o como quizá todavía lo topan con escolarizado. Y si no tienen esas cuestiones, a mí me costó trabajo y en mi primer año en pedagogía me fue mal porque no tenía eso, pues van a tener problemas. Pero si agarran estas clases como un campo de entrenamiento para reforzar esas habilidades, para mejorar la lectura, sobre todo porque la mayoría va a carreras de humanidades. Pues obviamente la transición va a ser menos agresiva. No les voy a decir que va a ser un camino de baldosas amarillas y un paseo ahí por la tierra de Oz. No. Sí les va a costar trabajo porque no es lo mismo nivel de bachillerato a nivel universitario, pero va a ser menos. Y en el mejor de los casos, van a terminar sacándole más jugo a la carrera. Les va a ir bastante mejor que a su servidor. Entonces es un tiempo para que de poquito en poquito vayan haciendo eso. ¿Sale? Y por supuesto que eso se va a traducir en un buen resultado en el examen. De Es que acuerdo. tampoco, no se me espanten, mantengan el valor. Ok, pues bueno, ya ahí les robé unos minutitos más. Espero que la prueba haya sido de su agrado. Afortunadamente, tengo más material en historia universal, en historia de México. Entonces, no sé si ahorita que estamos en el ecuador del curso de historia universal, quieren que les suelte una prueba general y la vayan resolviendo hasta donde hemos llegado. Digamos que lo hagan en partes. O se quieren esperar y bueno, hasta el final intentar resolver eso, pero tienen el riesgo de que no haya espacio para una retroalimentación. Pues yo digo que de una vez nos la De una vez, entonces, dan. ok, déjenme checar si tengo ese documento allí en Drive para pasarles el link. En caso de que no, pues bueno, voy a poner a chambear ahorita mismo. Qué valientes me resultaron, ¿eh? Enorgullecen a su profesor y a su nación. Y se las mando. Ojo, no se vayan tanto por el resultado. Acuérdense que esta evaluación principalmente es diagnóstica, es para ir orientando su proceso de aprendizaje y puedan ser más efectivos esas horas de repaso. No caigan en el error que ven muchos estudiantes, incluso en cursos, que los hacen como perritos perseguir su propia cola. El examen es un mapa que les permite guiar. Por ejemplo, ahorita, ok, ya vi que ortografía es muy fuerte, que me falta leer un poquito más. Entonces, voy a distribuir mi tiempo de estudio en esos áreas de oportunidad, como les llamarían él, ¿no? Aquí tomen los resultados cuantitativos como una referencia. Sí ilusiona, se siente bien bonito que tengas, no manches, 60 aciertos, pero hay que ir más allá de eso, porque eso al final es lo que les va a permitir
irse lo más balanceado al examen. Y si quiere, pues bueno, también tengo por ahí un examen de simulación más general. Se los puedo aventar sin ningún problema. Y ahí es cuesta de que ustedes quieran. De acuerdo. Este que nos mandarías de historia sería para la siguiente clase del viernes. Ah, ¿O para cuándo se revisaría? Aquí la cuestión es que si yo lo reviso, me retrasaría con los contenidos. Entonces, lo podemos resolver, pero sería más bien de que ese tema lo tendrían que estudiar en casa. Yo no los acompañaría, porque aquí ya me está pasando lo que quería evitar. Me está jugando en contra el tiempo. Efectivos para historia universal tengo 1, 2. Ay, espérenme. Ay, me pasé. 1, 2, 3, 4, 5 viernes. Son 10 horas. ¿Qué es lo que me llevo en terminar de revisar la siguiente parte de las clases? Porque sí, el temario de Historia Universal es más largo y un poco más complejo que Historia de México. Historia de México sí lo puedo dar en 10, 12 horas medio ajustados, pero bueno, entra. Pero Historia Universal no. Sobre todo cuando hay prejuicios en temas como movimientos obreros o hay un desconocimiento completo como imperialismo, guerras mundiales, peor aún, una desviación de interpretación en Segunda Guerra Mundial o Guerra Fría. Que bueno, esos temas además es un pequeño lapso temporal de tiempo y un montón de procesos. Y la UNAM sí llega ahí a darse vuelo, llega a preguntarle sobre los 60, sobre la descolonización de África, sobre el inicio de la Internet. Ahí sí es un poquito más campechano, es un poquito más riesgoso porque es usualmente una pregunta, pero que puede ser cualquiera de los 50 años. Entonces yo no cometo el error que hacen otras propuestas y proyectos de solamente darles una embarrada y decirles, ah, mira, casi siempre te hablan de la Unión Soviética. Ajá. Pues sí, puedo hacer eso y me ahorro bastante tiempo. Pero ¿qué tal si en el examen no es así? ¿Qué tal si en el examen les hablan de Mahatma Gandhi, por ejemplo, del movimiento de descolonización de la India? ¿O qué son los países del tercer mundo? Entonces, igual y se puede sacrificar porque es un reactivo, pero pues tampoco no se trata de eso, sobre todo pensando que estamos ante una competencia. De acuerdo. Va, entonces, pero sí, y bueno, igual ahí nos ponemos de acuerdo y un lunes nos conectamos a las 8 y hacemos la revisión del examen. Lo que si quieren podemos hacer, ya que tienen esa inquietud, es agendar la revisión del examen de Historia Universal un viernes. Sería, no sé, el viernes 17 de octubre que nos conectemos a las 7 más o menos. De 7 a 9 y hacemos la revisión del examen. Para que ustedes tengan un tiempo de repaso y de estudio en función a lo que sacaron. Sí, está bien. ¿Vale? Y si quieren, para hacerles la misma cortesía, el viernes 24 nos veríamos, sesiones especiales, para revisar historia de... historia de México. Sería viernes 17, darle a historia, va a hacer la revisión del examen de historia de México, bueno, de Universal. El 24, historia de México. Y si quieren, si no tienen agendas en su pachangas o algo así, les puedo, nos podemos ver el 31 para ver qué onda con NITE. Que bueno, no sé si en NITE tengo un examen general. De los míos. Material sí ya lo tiene, pero de los míos no recuerdo si hay un examen general.
Pues es bueno, la propuesta, piensen aquí, la idea pues es estar en la mayoría para que también se pueda dar esta interacción y resolver las dudas. Y si les gustó mi trabajo en español, no es por nada, pero en historia estoy un poquito mejor. ¿Sale? De acuerdo. Entonces, bueno, ahí está la propuesta. Es cosa de que ustedes me digan que sí. Jalen a sus compañeros. Y bueno, ya estamos en la segunda parte de este curso. Hay que cerrar bien, porque eso es lo que también va a garantizar una cierta seguridad a enfrentarse al examen, sobre todo pensando que a medida que nos acercamos más, es común que el estrés, el nervio, la angustia esté cada vez más presente, pero un paliativo, o mejor dicho, un buen antídoto, es tener referencias de que voy avanzando, de que me está sirviendo, bueno, en primer momento este curso, y en segunda, el plan que ustedes mismos diseñaron en función a eso, a prepararse para el examen. ¿Sale, vale? De acuerdo. Pues bueno, entonces Bueno, así profe. quedamos. Nos vemos el día viernes con Historia Universal. Va a ser una clase muy padre. Vamos a ver movimientos obreros. Por ahí a manera de complemento les dejé una actividad de que vieran una peli. En caso de que no, bueno, no se preocupen, vamos a desmenuzar el tema, pero sí recomiendo que le den una pequeña leída. De hecho, para historia y bueno, no tanto para filos, pero sí en historia y algunos temas de literatura, léanse un poco sobre los temas que vamos a ver en clase para que sea más interactiva la sesión y por lo tanto se asiente de una manera más sólida lo que vayamos a ver. ¿Va? De acuerdo, entonces para el viernes vemos esa película nada más. Movimientos obreros, sí, sí, y leer, Ok. leer, tienen un montón de lados, sí, la bibliografía general, la bibliografía específica, las recomendaciones que vienen en los PowerPoints, igual y por ahí se me fue algún error de diseño y redacción, entonces a lo mejor Anela ahí me va a mandar alguna sugerencia, siempre es bienvenida, y ya me di cuenta que es muy buena para eso, y muy observadora. Ah, sí, pues es Sí. que yo estudié eso. Sí, ya me di Oye, cuenta. Ajá, entonces, a ver, para este viernes es la película y es hay ver algo la más, peli. y hay algo más, o tú te refieres a revisar materiales de que hemos revisado antes, Ah, me ¿no? refiero a los materiales que le solté sobre el tema. Si tú ves la carpeta de Historia Universal, cada unidad tiene bibliografía, así Ah, ok. como en cada presentación hay sugerencias de estudio. La Ah, ok. ventaja que tiene Historia Universal, Historia de México y Geografía es que por cuestiones de los trabajos anteriores que tuve y por iniciativa propia, me chuté unos manuales. Digo, les falta todavía mucha producción, pero son manuales que ofrecen información de calidad respecto a los temas que estamos viendo. Eso con el motivo de que, bueno, la guía de Conamac, todo lo que ocupan, pues está bastante chafa. Y lo que yo escribí va con la intención de que sea más tranquilo, de que sea más entendible. Pero bueno, no es suficiente. Así es que si por ahí pueden ver un video, por ahí pueden checar un poco más de la bibliografía que les recomiendo o los recursos que aparecen en las presentaciones, pues sería lo ideal. La película va con el objetivo de que ustedes a través del cine visualicen los movimientos obreros que ocurrieron en el siglo XIX. Es decir, la película es solamente un vehículo, pero para que le saquen más jugo a la actividad, sí tienen que tener un aprendizaje previo. Por eso está el otro material, para que ustedes lo construyan, ¿vale? De acuerdo. Vientos. Pues bueno, chicos, muchas gracias por el aguante. Buen trabajo, buen esfuerzo y de aquí para el Real. ¿Sale? Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Bye. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Bye. Me pueden hablar de tú, que me siento viejito de usted. Hasta pronto.